Pues un honor y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dios precioso, te pido en el nombre de Jesús que tu preciosa palabra, como cada domingo, Señor, como cada vez que la abrimos, como cada discipulado, como cada vez que nos reunimos, por lo pronto virtualmente en la célula, te suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos atraviese, nos transforme, nos cambie y ponga todas las cosas, Señor, bajo tu control, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y en esa eficacia, Señor, ordena nuestra vida y nos conduce al punto donde tú quieres tenernos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días empezamos el libro de Timoteo y empezamos del versículo 1 al 11. Y el motivo de este libro, y prácticamente la parte medular del origen de este libro, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo de Dios, Pablo teniendo un discípulo amado y un discípulo, el mejor de sus discípulos, que era Timoteo, un hombre joven, pero que desde joven, desde su niñez había sido instruido conforme a su palabra. Y qué bueno que nosotros tomemos ese principio establecido en la Escritura, que dice que instruyamos al niño en su camino, para cuando sean viejos no se aparten de él. Y de verdad sí se nota cuando los chicos y las chicas son instruidos en la palabra, desde pequeños. Así sucedió con Timoteo, y esa es una de las promesas de parte de Dios. Porque hay congruencia, tú les enseñas la Escritura, los instruyes, les explicas, pero al mismo tiempo también les modelas con el testimonio. Y Timoteo así fue modelado por su madre, por su abuela, Eunice, y de verdad fue una bendición. Sin embargo, él era joven, y en este compartir del Evangelio, en este andar del Evangelio, después de haber abierto diferentes iglesias, Pablo detecta que hay personas que tenían raíces, pues ahora sí que conforme a la ley, y estas personas pues estaban manifestando una enseñanza con genealogías interminables, con fábulas y prácticamente con puntos de vista simplemente humanos, filosofías de hombres, y estaban enseñando hacia la grey. Y Pablo, de alguna manera, bueno, pues él, celoso de la palabra, celoso de la sana doctrina, y algo fundamental para el crecimiento de cualquier creyente, él se opone a estas personas, ¿verdad? Y le dice a Timoteo que él es la persona indicada para quedarse particularmente en la iglesia de Éfeso, porque la sana doctrina se estaba extraviando, se estaba perdiendo. Y mis amados, la sana doctrina es todo lo que está aquí escrito. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados o capacitados para buenas obras, es decir, para vivir de manera correcta. En este manual, mis amados, vienen todas las funciones. Si somos hijos, si somos padres, si somos esposos, si somos esposas, si trabajamos, si somos patrones, si somos empleados, todos los lineamientos que quieras encontrar para conducirte de manera correcta están aquí en la Escritura. Y por eso, sobre la Escritura es la manera en la que nosotros tenemos que compartir. Somos privilegiados como iglesia, donde podemos ver el contexto completo, y esto no me voy a cansar de decirlo porque hay muy pocas congregaciones con este principio: libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. De esa manera siempre el texto es completo y es dentro del contexto bíblico. Y aquí pues en este andar Timoteo, como muchos jóvenes, tenía cierto temor, pero Pablo, como su mentor, lo está animando, lo está exhortando, lo está apoyando, algo que nos corresponde a los que tenemos más madurez por los años y por el tiempo que tenemos en la Escritura hacia con los jóvenes. O sea, cada vez que veas un joven, que veas un adolescente y que tú eres una persona ya adulta, pues tú tienes el compromiso delante de Dios
de animarles, de exhortarles, de hablarles, de orientarlos, de guiarlos conforme a la Escritura. Si son tus hijos, bueno, cuánto más. Entonces, aquí en esta encrucijada vemos que a Timoteo se le hace este encargo, pero en esta misma encrucijada, nosotros, mis amados, como creyentes, también tenemos este encargo. O sea, no nada más es el encargo a Timoteo, es un encargo que Dios nos hace de que nosotros, a través de la palabra y de haber tenido un encuentro personal con Cristo, y que Él sea nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador, nosotros nos atrevamos a compartir y a llevar a cabo la gran comisión, que es hacer discípulos, que es compartirle a tu vecino, a tu compañero de escuela, a las personas de tu oficina, a las personas de tu familia que inclusive tienes y no te atreves a hablar y eres como de la secreta. Y muchas veces nos detenemos en ese punto medular tan importante, que no debemos de, como dice la Escritura en Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no te das por vencido. Entonces, mis amados, tenemos un llamado a esto. Y luego también, ahí se habla un poquito de la ley, y nos dice la Escritura que la ley es buena cuando se usa legítimamente. Es decir, todos nosotros de manera legítima, como personas, aunque no conozcamos el Evangelio, sabemos que es bueno no matar, ¿verdad? Que es bueno no mentir, que es bueno no codiciar, que es bueno honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Sabemos que eso es bueno, aunque no seamos de Cristo, aunque no hayamos abierto la Escritura, pero conocemos perfectamente bien por principio y porque Dios se encargó, ahí dice en Romanos 2, lo pueden ver, se encargó de poner a cada ser humano, desde pequeños, una conciencia, para que nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces lo bueno y lo malo, y la ley de manera legítima, pues nos orienta, es como un removedor que simplemente exhibe nuestra condición. Ese removedor te dice: no mientas, híjole, yo soy mentiroso; no hagas trampa, híjole, yo soy tramposo; no adulteres, y me encanta el adulterio, como seres humanos, en nuestra carne, porque dice la Biblia que cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero en términos generales nos acaba diciendo que precisamente la ley es para todo aquel que la transgrede, y empieza con una lista, ¿no? Profanos, irreverentes, transgresores, etcétera, ¿verdad? Y una lista que de alguna manera nosotros podemos identificarnos: patricidas, homicidas, matricidas, fornicarios, sodomitas, etcétera. Todos aquellos como nosotros, eso nunca lo olvides, que en otro tiempo la ley para nosotros, pues si la existía o no existía, como se dice vulgarmente, pero como el viento a Juárez, ¿no? O sea, como la cabeza de Juárez que está allá en Zaragoza, y si le da el viento y llueve y hay temblores, ya la cabeza de Juárez ahí sigue. Y lo peor que puede pasar es que se caiga, pero ahí va a seguir porque es de acero. O sea, así estábamos nosotros. Y finaliza con que todo esto lo hagamos según el glorioso Evangelio. Pero el versículo 5, como lo estamos aprendiendo y memorizando, nos recuerda: pues el propósito de este mandamiento es el amor. Escúchame bien, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿verdad? Y de sana conciencia y de fe no fingida. Ya creo que me lo estoy aprendiendo. Entonces, ese es el propósito. O sea, ¿por qué nosotros es importante que recibamos una buena doctrina y que también cuando compartamos lo hagamos conforme a la palabra de Dios? Pedro dice en una de sus cartas, dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos esta encomienda ¿de qué? De este glorioso evangelio. Y este glorioso evangelio tiene 3 puntos fundamentales. Uno, te revela la santidad de Dios, es decir, Él es aparte de todo ser humano, pero por amor envió a su Hijo
para Él, siendo santo, poderse relacionar con una persona como tú y como yo, que somos pecadores. ¿Y por qué somos? No practicamos el pecado, pero no eres perfecto tampoco. Somos pecadores. De repente, hasta un pensamiento, una mala mirada para un hijo, para la esposa o para el esposo, una palabra fuerte, grosera, poco amable. Entonces pecamos, mis amados. Pecamos de manera continua. Lo importante y la distinción es que no practicamos el pecado. Entonces el primer punto que nos enseña es que Dios es un Dios santo. Y escúchame bien, ese Dios santo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si tú, por la gracia y la misericordia de Dios, has venido a los pies de Cristo, mis amados, les exhorto, les animo a que tengamos carga por aquellas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la Escritura. Número 2, este glorioso Evangelio nos muestra justicia, es decir, justificación gratuita para todo aquel que se arrepiente o todo aquel que viene a Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Juan 3:16. Voy a poner en silencio, no vaya a ser que suene. O bien, castigo o consecuencias por tu pecado y por haber negado a Dios, porque no puede haber un premio. No puedes tratar de la misma manera a una persona que violó, y lo quiero decir con mucho cuidado y con mucho respeto, a algún familiar, a tu mamá, a tu esposa, a una persona que está normalmente en la calle. O sea, esa persona que violó la ley y la misma justa ley de Dios merece una consecuencia. Y eso es normal. Entonces hay una justificación gratuita para todo aquel que viene a Cristo, pero de la misma manera también hay una consecuencia para todo aquel que lo rechaza. Y esta es la condenación, que la luz o Cristo vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo, también nos sigue diciendo la Escritura, no viene a la luz. ¿Para qué o por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque si viene a la luz, ahí me van a decir que no adultere, y a mi familia, a mi esposa no le falta nada, pero ¿qué tiene? Soy hombre. Nosotros los hombres somos así. Y justificaciones absurdas y necias del corazón de la gente. Por eso dice, no te fíes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, eso es lo que ha hecho con la mayor parte de nosotros. Y ya entrando al tema, aquí en el versículo 12, aquí viene un primer paso de gratitud del apóstol Pablo, reconociendo que él está instruyendo a su amado discípulo, pero al mismo tiempo le está consciente que él no era ni siquiera merecedor de poderle dar una instrucción a este discípulo amado, que seguramente no había hecho tantas fechorías como él sí las hizo. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces dice, doy gracias al que me fortaleció. Se refiere al Señor, se refiere a Dios. Y bueno, por supuesto que muchos de nosotros podemos identificarnos con Pablo y damos gracias porque Él nos fortaleció. ¿Por qué nos fortaleció? Porque nosotros, de la misma manera que Pablo, como lo vamos a ver más adelante, tuvimos una vida desordenada. Fuimos rescatados de las tinieblas, dice la Biblia, y fuimos llevados a su luz admirable. Vivíamos conforme a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y hacíamos muchas cosas. Y no se refiere nada más a tus padres, o sea, se refiere a las generaciones anteriores, se refiere a la humanidad, a toda la secuencia de padres y abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, y todas las genealogías que hay aquí en la tierra, todos sin excepción, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando tú naciste, no naciste santo, porque la Biblia dice que en pecado fuiste concebido. Desde el principio, los chiquitos, bien chiquitos de 2 o 3 años, son envidiosos.
Ya a ver, dame tu paleta y no te dan, no te dan, o sea, ya saben perfectamente bien. Entonces, todos nosotros, mis amados, hemos recibido esta situación, y algunos de nosotros, pues inclusive en cosas peores, en fornicaciones, en adulterios, en enemistades, pleitos, celos, contiendas, violencia, palabras deshonestas, maledicencias. Estoy describiendo mi vida. Y de ahí, mis amados, el Señor nos rescató. De ahí el Señor nos reveló el Evangelio a través de la persona de Jesucristo, derramó su gracia y en lugar de desecharnos, tuvo misericordia. Y estamos delante de sus ojos, porque no nos dio lo que merecíamos. Y así el apóstol Pablo, por eso está agradecido. Y tenemos tribulaciones, sí, tenemos aflicciones, sí, ciertamente tenemos aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, nos dice el mismo Jesús, pero confía porque yo he vencido al mundo. Y muchos de nosotros muchas personas que no habían sido atribulados en el mundo, ahorita con la pandemia, les garantizo que de alguna manera fueron atribulados. Hay estadísticas científicas y sociales del estudio de la conducta del hombre, psicológicas, etcétera, que hay afectaciones simplemente por el encierro. Está después de la muerte de un ser querido, la prisión. La prisión es uno de los daños psicológicos más grandes que puede recibir el hombre. Y todos nosotros, cuando fuimos confinados, de alguna manera, en algún momento de tu vida, y no creo que no podemos negarlo si somos honestos, pues así como que ya estábamos como león enjaulado, como se dice, ¿no? Y oye, ¿qué onda? No puedo salir, no puedo ir a un restaurante, no puedo ir al cine, no puedo llevar a mis hijos al parque, no puedo llevarlos a la escuela, no puedo ir a la oficina, no puedo transitar, no puedo salir en mi casa, etcétera. Y eso generó algún daño. En Cristo hemos sido liberados, la palabra de Dios nos ha limpiado, el hecho de estar en las células, en el discipulado, todo eso nos ha ayudado. Sin embargo, hay daños, mis amados. Imagínense una persona, pero en ese daño tienes Netflix, tienes un sillón reposed a lo mejor, tienes tu recámara con tu cama cómoda, tienes tu cocina, tienes gas, te bañas con agua caliente. Digo la mayoría de aquí, yo creo que todos. Por ahí de repente pues sí nos ha llegado a pasar que no se acabó el gas y pues, a algunos les ha tocado agua fría en la casa, por ejemplo. Pero pues ya le llamas al gas y el que se tenía que ir pues ya se fue, pero se bañó con agua fría, y los que se quedaron pues ya les alcanzó agua calientita, pero así. Pero creo que todos nosotros comimos, tuvimos luz, tuvimos agua, tuvimos muchas cosas a pesar de todo esto, pero eso nos atribuló. Algunos, nuestra economía se vio afectada, algunos perdieron sus empleos, algunos no les alcanza, algunos muchas cosas, o sea, pero aquí el Señor dice en su palabra en el versículo: doy gracias al que me fortaleció. Y nosotros podemos ir confiadamente e identificarnos con esa fortaleza que el Señor nos da. Y como el Salmo 46, ¿qué dice el Salmo 46? ¿Quién me dice? A ver. Dios es mi amparo y mi fortaleza, y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. O sea, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice la Biblia, por tanto, no por ti, ni por tu capacidad, ni por la mía, no porque seamos pastores, seamos servidores de célula, estemos con los adolescentes o lo que hagamos. No es por eso, es porque Él es bueno. Y Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. O sea, algo todavía más radical, algo más difícil, dice la Escritura que ni aún así temeremos.
Entonces aquí el apóstol Pablo estaba agradecido porque él lo fortaleció de todo eso. Y ahorita les he platicado algunas cosas y bueno, luego la fractura de mi brazo, una fractura grave, que inclusive esta fractura, según los médicos de ortopedia ahí en la Sedena, esta fractura es más grave que la de mi mamá. La desventaja de mi mamá es que ella tiene 90 años y yo tengo 40 apenas. Mírese, me calcularon bien, ¿verdad? Ricky es más grande que yo, nada más que no lo dice. Entonces, mis amados, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida. Es algo fundamental que nosotros podamos entender esta belleza del Evangelio, y en esa belleza del Evangelio, a pesar de que mi brazo todavía se duerme, que no tengo la función, que no puedo trabajar, que no puedo hacer muchas cosas, pues ya, pues de alguna manera, pues yo voy, digo, la rehabilitación será larga, a lo mejor dura un año, pero pues ahorita por lo pronto mi manita está desconchavadita, como dijo Lore, y aquí está. Ahora, después de que doy gracias al que me fortaleció, y espero que tú también lo hagas conmigo y lo hagas con el apóstol Pablo, que des gracias también, dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Wow, aquí es otra parte importante. Aparte de que te rescató de tu vana manera de vivir y de toda la vida pecaminosa que tú tenías, te puso y te tuvo por fiel y te puso en el servicio. Wow. Y el título justamente de esta predicación, para que lo anotes: de pecadores a servidores en la fe. O sea, éramos pecadores. Y yo no concibo a una persona que fue rescatada por el Señor Jesucristo, transformada y lavada con su sangre, que no sirva, de verdad. A lo mejor estás en un proceso, pero va a llegar el momento donde ese proceso se termine y hay muchas cosas que vamos a poder hacer en la congregación o en la célula para beneficio de otros. Abre tu casa, no se va a abrir ahorita, pero abre tu casa, disponla para una célula. Va a haber, cuando esto se pueda, va a haber un crecimiento, va a haber un boom. Abre tu casa. Entran ciertamente entran personas de la iglesia y a lo mejor no de la iglesia. Va a haber algunas incomodidades probablemente, pero ¿sabes qué? Entra Cristo y entra el Evangelio a tu hogar e inunda tu corazón e inunda tu espacio, y es parte del servicio. Es parte de lo que Dios nos puso a hacer. Es parte de esa relación maravillosa que tenemos con el Señor. Y bueno, Pablo mismo estaba asombrado, dice: y a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto era gracia, era algo inmerecido. Y la Biblia dice: por gracia soy salvo, Efesios 2:8 al 10. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un don de Dios. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Y luego te sigue diciendo: porque somos hechura suya. O sea, tú eres un producto en proceso de ser terminado, se terminará en el cielo, pero eres un producto en proceso. Por eso eres hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, es decir, para servir. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y para qué? Para que anduvieses en ellas. Entonces, mi amado y mi amada, ve viendo y vele preguntando al Señor y espera el proceso, no va a ser largo, para que tú puedas servir. Y por supuesto, como servidor o como servidor de célula, también eres ejemplo. Entonces llegarás temprano siempre, porque ¿cómo vas a tener personas a las que estás instruyendo con la palabra y no llegas temprano a la reunión principal? Y empezarás temprano también en tu célula y estarás en el discipulado. Esto es lo sencillito del Evangelio, es lo único sencillito. Ahora,
Muchos de nosotros cuando servimos o compartimos o estamos como servidores de célula o estamos con los teens o en el Club Semilla, a veces se nos sube la mostaza a la cabeza y nos sentimos así como, ya que el aire que respiro ni merecen, ustedes están aquí respirándolo junto conmigo, y nos sentimos así porque ese es el ego, la arrogancia, la falta de humildad y la falta de mansedumbre que tenemos como personas. Cuidemos eso. Pero te voy a leer las cartas que tenía el apóstol Pablo, que son superiores a cualquiera de nosotros, te lo garantizo. Que de alguna manera, en algún momento le dieron oxígeno a él, o sea, él se sentía que por esto él ya tenía derecho a muchas cosas, pero las estimó por pérdida. Abre la escritura, por favor, en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Y estas son las credenciales que muchas veces nosotros, no, es que yo predico, es que yo soy pastor, es que la unción del Espíritu en mi vida y el conocimiento y memorizo y esto y el otro, eso es en beneficio tuyo, pero no te sirve para nada, eso no te salva. Lo único que salva es Cristo, su sangre y el arrepentimiento, que Él te perdone de tus maldades, te limpie, como dice la Escritura en Isaías 55, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Así dice la Escritura. Pero aquí en el versículo que estamos viendo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, eso te lo dice a ti y me lo dice a mí, dice yo más. O sea, no le vas a llegar ni a los talones. A Pablo confiando, si quisieras justificarte o decir, bueno, yo hacía muchas cosas conforme a la carne, ahí te va la lista. Circuncidado al 8º día, eso marcaba la ley. La circuncisión, muchas personas que están aquí no están circuncidadas, porque eso era en otra época. En mi época todavía se circuncidaban a los niños, pero eso finalmente ni siquiera es necesario para que te salves, no te sirve de nada, seas circuncidado o no seas circuncidado. La Escritura te dice, circuncídate el corazón, porque de él mana la vida. Corta de tu corazón los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las páginas de internet, todo eso, córtalo de tu corazón. Ahí sí, dale oportunidad a que Dios lo circuncide con su Santo Espíritu. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, era un israelita puro. Y en ese entonces eso era algo muy preciado. De la tribu de Benjamín, él conocía perfectamente bien de dónde era su ascendencia, y él sabía que era de la tribu de Benjamín. Hebreo, de hebreos, o sea, no nada más era un judío común y corriente, el hebreo de los mejores hebreos, de los mejores judíos, de las personas más rectas que en ese entonces había, conforme a la ley y conforme a las tradiciones de hombres y a las tradiciones que habían implementado los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Él era hebreo de hebreos. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. El fariseo memorizaba la Escritura, la recitaba perfectamente bien, hacía todo exactamente como se tenía que hacer. Y no había ninguna queja ni nada que decir de eso, dice en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, era tanto mi celo porque la gente se circuncidara, porque la gente al 8º día, por supuesto, no antes ni después, que fuera del linaje de Israel, si no, no era bien visto. El samaritano, por eso, pues como que no, porque no era judío puro. No, la gente que no vendría de ninguna tribu, etcétera, las personas que no eran fariseos, pues no eran tan valiosos como el fariseo, y todo esto él le daba mucho valor, pero no valía nada. Porque si compartimos la palabra, si somos pastores, si somos servidores de célula, pero no estás tomado perfectamente bien de la mano del Señor Jesucristo, y con un corazón manso y humilde, como dice la Escritura, irreprensible, una persona irreprensible es sujeta a corrección, porque sabes que Filipenses 1:6 es parte de tu vida, como Liverpool, que para algunos es parte de su vida. Aquí Filipenses 1:6 es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque el que prometió perfeccionar la obra lo hará hasta el día de Jesucristo.
Entonces es mejor este versículo que Liverpool, ¿verdad? Chula, para que oigas, porque Liverpool sí es parte de su vida, de mi mamá. Entonces, pues así eran las credenciales, ¿verdad? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia y muchas veces, como estaban haciendo cosas que él no consideraba correctas, de lo que el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo había indicado, él tenía ese celo. No estaban haciendo lo que yo he hecho por años. Los perseguía y los mataba, convirtiéndose en un asesino. En cuanto a la justicia, que es por ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo esto lo consideraba, le daba mucho valor, pero ahorita lo tenía como pérdida cuando él le fue revelado a Cristo, y por ese amor de Cristo lo tenía como pérdida, porque amaba al Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, sé que no valen absolutamente nada. No, es que yo soy licenciado y estudié en esta universidad y me titulé aquí y tengo estas especialidades y mi postura social y soy director general de esta empresa y esto y el otro. Mis amados, eso no sirve para nada. Nada de eso te va a dar salvación. Nada de eso te va a dar salvación. Él las estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, es más excelente que tú y yo conozcamos al Señor Jesucristo a través de su palabra que cualquier otra cosa. De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es lo importante, ganar a Cristo y ser hallado en Él, o sea, en Él, por Él y para Él, como dice Colosenses. Si puedo parafrasear un poco, no teniendo mi propia justicia. Esto es muy importante. No tengas tu propia justicia, que es por la ley, es por tus buenas obras. La salvación no es por obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Punto, no hay otra. La única justicia que existe es la que es de Dios, y esa como es por la fe, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, o sea, el galardón, el premio que el Señor Jesucristo tiene para tu vida y para la mía, si creemos y si permanecemos. La resurrección de los muertos, la vida eterna. Y la participación, él consideraba, y la participación de sus padecimientos. Si me cuesta padecer por compartir el Evangelio, estoy dispuesto a sus padecimientos, inclusive llegar a ser semejante a él en su muerte. Sé que por compartir el Evangelio, en mi época Pablo decía, puedo morir, me puede costar la vida. No tienes estas credenciales. Tú compartes el Evangelio y lo más probable es que, lo más que te pueden llegar a decir es que pues no están interesados en la palabra de Dios, como me lo dijo un doctor recientemente cuando lo fui a ver. Le estaba comentando algo del Señor y me dijo, yo no soy creyente. Y un paciente, cuando lo iba a atender, ahora sí que, como dicen los chavos, le eché mi mejor rollo celestial y me dijo, doctor, y casi no es atípico, porque casi toda la gente escucha el Evangelio con beneplácito, pero me dijo, doctor, yo vengo a que me resuelva mi problema y por favor le voy a suplicar que me hable exclusivamente de mi problema, por lo que lo vine a ver, no me hable de la Biblia. Así me vacunó y ya no le hablé de la Biblia, porque hay que respetar, ¿verdad? Nada más pues podemos orar por la gente. Pero si es tu familia, mi amado y mi amada, pues no te canses. Tengo a mi queridísimo cuñado, que lo amo mucho de verdad, y a la familia de mi esposa, que él de mucho tiempo no quiso escuchar el Evangelio, pero en esta pandemia él no ha dejado fielmente de congregarse, conectarse, reunirse y escuchar la palabra de Dios. Maikito, si me estás viendo, un saludo con mucho cariño y con mucho amor. Creo que ni me están viendo porque hay problemas. ¿Sí? Ah, perfecto. Pero
Qué bendición, Maikito, tenerte por cuñado. Y aquí dice, y participando de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, porque él mismo no sabía si iba a llegar a morir, y sabía que si llegaba a morir, él iba a participar de esa resurrección de los muertos. Regresemos por favor aquí a 1 Timoteo. Esto no lo justificó. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si quieres tener paz para con Dios, permite que la obra del Calvario de Jesucristo, los méritos de Cristo ganados para ti y por ti, sean suficientes. No hay otra manera. Aunque vayamos, como lo hicimos mi esposa y yo, a cardiología, a hacer festivales de la alegría, compartirle a los padres que estaban ahí, porque ahí tuvimos un hijito que falleció, llegamos lo que sea, eso no te salva. Aunque diéramos de comer a los pobres, aunque hiciéramos esto, hiciéramos lo que hiciéramos, eso no nos salva. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también teniendo entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El hecho de que Cristo Jesús te esté favoreciendo constantemente, tengas el favor de Dios, eso, mi amado y mi amada, te van a permitir permanecer firme en esta enseñanza, en este glorioso evangelio. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, esa esperanza que tenemos en la resurrección, esa esperanza que tenemos en el que algún día el Señor Jesucristo vendrá por ti y por mí. Ahora, pasamos al versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, se reconoce el apóstol Pablo como una persona blasfema, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, y en incredulidad. Algo bien importante, mi amado, reconoce tus errores, no los trates de tapar como si tú fueras perfecto y los demás imperfectos. Escuchaba al pastor Heriberto Hermosillo decir que tú no puedes compartirle a un mendigo, yo soy un mendigo, no le puedes compartir a otro mendigo si tú no sabes dónde buscar el pan. ¿Cómo le vas a decir? Mira, aquí atrás del McDonald's dejan las hamburguesas casi intactas. Y ahí las recogemos, nos metemos de contrabando, las recogemos y nos las llevamos. Digo, estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor ni existe. Pero el mendigo le dice a otro mendigo. Y si tú no eres un mendigo, yo soy un mendigo y todos los días, mis amados, se los digo delante de Dios, me tengo que levantar con la mano extendida para con mi Señor. Señor, dame de comer. Necesito la Escritura, necesito tu palabra, necesito tu guianza, necesito tu fortaleza, necesito, mi Dios, tu consuelo. Te necesito, mi Dios. Si tú no actúas así, difícilmente le vas a poder compartir a otro mendigo, si tú no te consideras ese mendigo. Pero si te consideras ese mendigo, pues yo como mendigo llego tempranito. No sé quién vio la película del morenito, ¿cómo se llama? Que tenía un hijo, es un caso de la vida real. En busca de la felicidad. Y él tenía que llegar a la fila para llegar ahí al dormitorio. Si no llegabas a tiempo, no alcanzabas lugar. Así, mi amado, si tú eres un mendigo, vas a llegar temprano a la congregación. Vas a hacer lo necesario, no voy a hacer todo lo posible. Tienes que hacer lo necesario para llegar 5, 10, 15 minutitos antes y no te pierdas de todo el banquete, no te pierdas de ninguna alabanza, no te pierdas de ningún anuncio. Y lo mismo los que se conectan, aunque nadie te ve, eso crees, pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. Entonces no nos vamos a escapar, mis amados. Ya no sé ni en qué versículo estoy. En serio, me perdí. En el 13, gracias. Gracias, me pareció que fue la voz de luz. No sé si sí o si no. Entonces, nosotros, mis amados, igual que Pablo, blasfemos y muchas cosas más, su servidor.
No blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la imperdonable, pero él blasfemaba contra el Salvador. Dice, perseguidor. Nosotros muchas veces, pues también le dijimos a la gente, ¿sabes qué? No me hables del Evangelio. No quiero nada con la palabra de Dios. Muchos de ustedes, en ese caso, pues yo era bien canijo y perversillo, pero pues sí, como que sí quería parar mi oreja ahí para alguna persona que me compartiera el Evangelio. Y pasó desde mucho tiempo, pero no hice caso. Y seguí viviendo igual y me fui empeorando. Hasta que me puse así. Yo era bien galán, pero así quedé. Mi esposa me conoció cuando era bien galán y ya no pudo echarse para atrás. Ya ni modo. No, de verdad, Dios es bueno. Y muchos de nosotros fuimos perseguidores de la iglesia, injuriadores, esas personas violentas que insultan, que se burlan. Así era Pablo. Y en esa persecución él llegó a matar gente, o permitir y ser copartícipe de la muerte de gente, o ser un homicida. Y bueno, hay muchas cosas muy penosas que cada uno de ustedes puede tener y confiésalas como pecado, porque fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres prosperar? No encubras tus pecados. Escúchame bien, mas el que los confiesa y se aparta, no nada más que los confieses, pues bueno, ya los confesé, pero pues ahí de repente en viernes o en sábado, pues digo, sí se vale, ¿no? No se vale, porque te tienes que apartar. Más el que los confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Si no, pues no vas a alcanzar misericordia. Y la fe, como vimos, ¿qué decía de Timoteo? En el versículo 2, Timoteo, verdadero hijo de la fe, ¿verdad? Gracia y misericordia y paz. O sea, él tenía esos 4 elementos llegaron a su vida, igual que a ti y a mí. Nosotros creímos en la obra del Calvario, en el sacrificio de Cristo, y eso fue por fe, ¿verdad? Luego recibimos su gracia, es decir, ese favor inmerecido. Luego alcanzamos misericordia, es decir, no recibimos lo que realmente merecíamos. No tuvimos consecuencias por muchos pecados que nosotros hicimos, igual que Pablo. Y fuimos tomados por fiel, algunos de nosotros. ¿Para qué? Para compartir la palabra, para servir en cualquier área de servicio. Wow, estamos agradecidos. Y paz, reconciliados con Dios. Es la única manera que puedes tener paz. Entonces, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Otro versículo importante, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si confesares tus pecados, dice la Biblia, Él, nadie más, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y los míos y limpiarte de toda maldad, tu maldad y la mía. Y sigue diciendo, y si alguno dice que no tiene pecado, le haces mentiroso. Y la verdad, es decir, Cristo no está en ti. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, o sea, todos sin excepción, no estamos practicando el pecado. Yo agradezco tanto a Dios que los pecados más horrorosos de mi vida no los practico. Y ahorita pues sí, sigo regándola de repente en algo, pues sí, como pastor, como servidor de célula, como amigo, como hermano, como esposo, como padre, como en todas las áreas por ahí. De repente algunos de ustedes a lo mejor notarán alguna cuestión alguna vez o muchas veces, los que más me conocen, donde han visto errores en mi vida. Pero créanme, se los digo de todo corazón, que yo anhelo más que otra cosa vivir irreprensible delante de los ojos de mi Señor, se los prometo. Ese es algo que el Señor solamente podía poner. Y el Salmo 51, contra ti he pecado y límpiame con hisopo y etcétera, y un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Esa es la actitud a la que nosotros tenemos que llegar. Ahí luego revisa con cuidado el Salmo 51, por favor, porque ya no hay tiempo. Versículo 14.
Pero la gracia, o sea, a pesar de yo haber sido un blasfemo, un perseguidor, un asesino, un injuriador, un fornicario, un adúltero, un perverso, un celoso, un contencioso, un violento, todo eso, a pesar de ser todo eso, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Eso es lo que te tiene aquí, mi amado, esa gracia, ese favor inmerecido que te permite estar sentadito escuchando la palabra de Dios. Y ese es por la fe. Y el amor que es en Cristo Jesús, ese amor que es en Él, ese amor que te cobija, ese amor que te cuida, ese amor que te protege. Ahora, rápidamente vamos a Romanos 7, por favor. Vamos a Romanos 7. Versículo 7. Lo que era la ley, lo que es el pensar que por portarnos bien ya todo lo hicimos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, para nada. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, es decir, la ley remueve todo aquello que tú no tienes la capacidad de vivir en perfección como Cristo, y te lo muestra. Entonces, pero la ley dice que el mentir pues no es bueno, y aparte a ti no te gusta que te mientan. No, levante la mano. ¿A quién le gusta que le mientan? A ver, levante la mano. Quiero ver una sola persona que digan, híjole, a mí me encanta que me engañen. No te imaginas, bro, cómo disfruto que me mientan. No es delicioso que me engañen y ser el único que no sabe la verdad. A ver, ¿a quién quieren que maten a un ser querido? Nadie, ¿verdad? Sabemos que el matar no es bueno, no viene de Dios. Y esto es lo que dice la Escritura, ¿no? Dice porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, esas cosas malas por naturaleza, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiera ley y no dijera que la codicia no es mala, pues pues yo no tengo nada que ver, no estoy infringiendo la ley. Y yo sin ley vivía en un tiempo, o sea, lo aclara, pero venido el mandamiento, el pecado que estaba de por sí en mi naturaleza revivió y entonces me trajo muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo me di cuenta que yo era un mentiroso, que era un transgresor, que era un hipócrita, que era un amador de sí mismo, que era un vanaglorioso, que era un perverso, que era lo que sea. Y entonces eso le dio vida. Es lo mismo. Tú, por ejemplo, la ley dice que si tú manejas tienes que llevar tu licencia de conducir, ¿verdad? Si todo mundo pudiéramos andar sin licencia de conducir y uno de tránsito te dice tu licencia, tú le dices, ¿y qué es eso? No, pues tu licencia de conducir. No, pero los de tránsito, ya me ha pasado, te sacan su librito, ¿verdad? Y te dicen, mira, mi amigo, aquí dice esto. Entonces transgrediste la ley por alguna razón, te pasaste un semáforo, ibas a alta velocidad. Eso dice la ley. Entonces cuando la ley la dice y tú la quebrantas, es como la palabra de Dios. La palabra de Dios dice muchas cosas sutiles, hermosas, maravillosas para tu vida y para mi vida, pero no estamos capacitados. Necesitamos la capacidad dada por Dios, porque somos esos vasos inútiles de barro y no tenemos esa capacidad. Ay, es bien tarde. Y estoy bien emocionado, es que aquí hay tanto material. Yo creo que ahí le dejo y ya leen después. Esto de la ley no lo estamos dejando a medias, pero es suficiente para que entendamos el mandamiento. Y ahora la gracia, Romanos 5, versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, todas las cosas que nosotros realmente teníamos que hacer delante de los ojos de Dios,
Pues a través de todos los mandamientos y todos los lineamientos que marca la Escritura, pues ¿quién es capaz de vivirla sino solamente Cristo? Por eso Él vino. No vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla, porque tú y yo no la podíamos cumplir. Por eso Él vino, Él era el único que la podía cumplir. Entonces sobreabundó el pecado. ¿Por qué sobreabundó el pecado? Porque entonces todos nosotros, como éramos pecadores, pues hacíamos una cosa y otra y otra. Así dice la Escritura. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, es decir, Cristo nos mandó su gracia. Después de ese encuentro que tuvimos con Cristo, Él nos favoreció y nos perdonó y nos limpió. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, muchas veces nos tuvo muertos, así también la gracia reine por la justicia gratuita, si me permiten parafrasear, para que la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, para esa vida eterna, para eso sobreabunda esa gracia. Entonces, pues aquí de esta manera, pues ya podemos pasar al versículo 15. Y de todo esto que hemos leído, dice palabra fiel y digna, dice la Escritura, de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra digna y fiel? Lo dice claramente la Escritura, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, levanta tu mano tú también, soy el primero. No te sientas merecedor. Ese es el peor error que nosotros como creyentes podemos tener, sentirnos merecedores. No, es que yo como pastor, pues las ovejas debían de hacer esto y debían de hacer lo otro, y es que yo debía estar así, y yo, no, por el amor de Dios. Quiero decirte algo, el ser pastor, ser servidor de célula, o estar con los teens, o estar en la alabanza, escúchame bien, es una función y es un servicio, no es un puesto. La mala y la sana doctrina, la que cuando no hay sana doctrina, sí que se consideran como puestos, y entonces el pastor es intocable y hasta traen escoltas. Conozco gente y no te puedes acercar a él y le dices que de una cita, y digo yo de repente no te la doy en el segundo, porque a veces a lo mejor me tomaste ocupado, pero sí te la doy y rápido, no me tardo demasiado, pero te las dan en 3 meses, de verdad, y con agenda. Pasa con mi secretaria, tengo una agenda muy tremenda, todos las tenemos, pero pasa con mi secretaria. Y ¿sabes qué? Pues hay, a lo mejor en el chafedrín de ahí, pues hay como 10 pastores. Entonces, no, yo no puedo, pero pasa con fulano. Y finalmente no eres atendido. Y eso puede producir un ego, puede producir una arrogancia, puede producir muchas cosas. Pero dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, reconoce siempre tu condición, que eres un mendigo aunque estés predicando la palabra. Versículo 16. Pero por esto fui recibido misericordia. O sea, él dice, aquí fíjate en el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué dice? Con la fe. O sea, la fe y la gracia. También Pablo expresa esto. Y aquí en este versículo dice que por esto fue recibido misericordia, es decir, no recibí lo que yo merecía, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, mis amados, si Cristo hizo esto conmigo, lo puede hacer contigo. Si Cristo hizo eso con Pablo, también lo puede hacer contigo. O sea, hay personas que, como tu servidor, que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Versículo 17. Después de todo esto, pues no me queda más que alabarle. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, wow, no me queda otro remedio. Si fui tomado por fiel para el ministerio, y a pesar de yo ser un blasfemo, un transgresor, un soberbio, un arrogante, un perseguidor, como lo era Pablo, que sus credenciales creía que con eso era suficiente, y hasta haber matado gente, él no le queda otro remedio, porque él
por fe recibió la gracia y luego recibió la misericordia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, tu competencia no es tuya. Tu competencia dice que viene de Dios. Para que no te jactes, para que la excelencia del poder sea de Dios, dice la Biblia, y no nuestra. Tú síguete viendo como un vasito de barro. Son bien bonitos los vasitos de barro, ¿no? Esas tacitas que les pones ahí un cafecito de olla, bien rico, con piloncillo y a lo mejor tantita canela, wow, ¿no? O le pones ahí un atolito, o le pones ahí un chocolatito bien caliente, y el agua, ¿no la han probado? El agua fresca que está en una vasija de barro, sabe deliciosa. Pero la excelencia del poder es de Dios y no es nuestro, así somos nosotros. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Tú eres el hijo Timoteo de hoy, del 2020. Esto es la encomienda para ti en el 2020, no nada más para Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Puedes decir, es que yo no he recibido ninguna profecía. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Yo no estoy descartando la profecía, la profecía humana, pero muchas veces, y ese don de profecía dado por el Espíritu Santo de Dios, pero tienes que tener mucho cuidado con esa profecía, porque si no está sustentada 100% en la Escritura, y si no es conforme a la palabra de Dios, y es no, tú vas a alcanzar las naciones, y en Nigeria, y en Argelia, y en Irán, inclusive en Asia, y así hay profecías. O luego viene un profeta y dice, no, todos los que tengan lentes, quítenselos, y pásenlo aquí al frente y vamos a romperlos, y la gente gastó su varo en el lente y pues ya lo rompió su lente porque eran caros. Y no hay Buen Fin hasta no sé cuándo. Bueno, ahorita sí va a haber el Buen Fin. Pero ¿para qué gastamos, verdad? Y así, de verdad, de esa manera, les prometo que yo he sido testigo de cuestiones de ese tipo. No, yo profetizo ahorita que todos los de lentes y todo vengan acá y no, luego nada más rompieron y los rompen ahí con sus pies. Me llegó a ver eso cuando yo estuve en una no buena doctrina. Entonces, la exhortación, mis amados, es que militemos por ella en la buena milicia. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Cristo. Y si quieren tomar nota, pongan 2 de Timoteo 2, del 3 al 4, y 2 de Timoteo 4 y 7. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, te declara que cuando tú te apartas de estas cosas, vas a naufragar. Es decir, es importante que nosotros creamos constantemente, en la verdad que es Cristo y en su palabra que Él nos entregó. Es lo único que tenemos que hacer. Y aquí te pongo un ejemplo para terminar, de los cuales son Himeneo, por si piensas en algún nombre para tu hijo, Himeneo, y Alejandro. Alejandro, bueno, sí es conocido. Yo tengo un hermano a quienes entregué a Satanás. Eso está bien duro, para que aprendan a no blasfemar. La entrega a Satanás no es como en Romanos 1, por ahí anda, no sé, 1:20 a lo mejor. No, 1:20 no, más adelante, que fueron entregados a pasiones, a una mente reprobada. O sea, estas personas fueron entregados a Satanás para que aprendan nada más, como muchos de nosotros. Yo tuve que ser sacudido muchas veces por mi necedad para poder entender el Evangelio, y muchas veces el Señor va a permitir
que se ha sacudido de muchas maneras para que entiendas el Evangelio, y que el Evangelio es por fe y no por tus obras y por tus méritos. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra, Señor, y por todo lo que nos enseñas, Señor, y nos muestras que no somos merecedores y que necesitamos de tu gracia. Necesitamos de creer en ti todos los días, Señor, de que es por tus méritos, no son por los míos. Y que todos los días, Señor, dice la Escritura que tu misericordia es nueva cada mañana. ¿Por qué es nueva cada mañana? Porque yo la necesito, Señor. Cada mañana necesito tu misericordia. Ayúdanos a que a través de esa misericordia nosotros podamos ser como este soldado fiel, Señor. Este soldado fiel que estuvo militando, porque tenemos una lucha contra sangre y carne. No contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayúdanos, Señor, a librar esta batalla, Señor, entendiendo que esas armas que tú nos diste no son carnales, sino poderosas en ti. La oración, mi devocional, mi comunión contigo, la célula, el asistir a tiempo, Señor, para alabarte, para diezmar, para ofrendar, para escuchar tu palabra y conectarme a tiempo también en la célula. En el nombre precioso y poderoso